¿Qué haces cuando tu familia te echa y tu esposo te entrega los papeles del divorcio? Emily nunca lo esperó. En un momento estaba viviendo su vida como ama de casa, al siguiente sus suegros la echaban y David, su esposo, le entregaba los papeles del divorcio. Pero de una manera extraña, se sintió como una oportunidad para que finalmente tomara el control. Estén atentos para ver cómo Emily le da la vuelta a esta situación y no olviden suscribirse para obtener más historias apasionantes. Te odio. ¿Qué quieres decir? Solo vivo con mi propia familia, así que vete ahora mismo. Para mi sorpresa, mis suegros tomaron la decisión de echarme. Incluso David, mi esposo, con calma me entregó los papeles del divorcio. Ya llené mi parte. Date prisa y firma los papeles. No había esperado esto, pero de una manera extraña, se sintió como una oportunidad. Mi corazón latía con fuerza, pero firmé los papeles del divorcio sin dudarlo. Mi nombre es Emily, tengo 34 años y he sido ama de casa durante 5 años, casada con David. No teníamos hijos y habíamos vivido solos juntos durante todos estos años. David siempre había trabajado en una empresa con condiciones horribles, largas jornadas, madrugadas, noches largas. Podía ver cómo lo agotaba mental y físicamente. Me molestaba, así que comencé a buscar formas de ayudar. Encontré pequeños trabajos que podía hacer desde casa, como la entrada de datos, ganando lo suficiente para cubrir un salario de trabajo a tiempo parcial. Pero no me detuve ahí. Me sumergí en la edición de vídeo, aprendiendo por mi cuenta, construyendo lentamente un flujo constante de clientes. A medida que adquiría experiencia, comencé a ahorrar dinero y poco después comencé a invertir. Mis días estaban llenos de estudiar, administrar inversiones y trabajar en proyectos de edición de vídeo. La rutina no era fácil, pero era gratificante. Estaba empezando a ver el flujo de dinero, especialmente de las inversiones. David no sabía cuánto estaba ganando, pero me di cuenta de que estaba luchando. Una noche, decidí sacarlo a colación. Puedo cubrir el alquiler, dije, tratando de aligerar su carga. No deberías tener que seguir trabajando en ese lugar con condiciones tan terribles, parpadeó, confundido. No, nuestras finanzas están bien. Solo ganas dinero extra con tu edición de vídeo, ¿verdad? Asentí, pero la verdad estaba lejos de eso. En realidad, me ha ido bien con las inversiones. Tengo suficiente para quitarte la carga. No necesitas seguir forzándote en ese trabajo. La expresión de David se suavizó, un rastro de incredulidad parpadeó en su rostro. ¿De verdad? Sí. Estoy muy agradecida por todo lo que has hecho. Te mereces algo mejor que ese trabajo. Una ola de alivio lo invadió. Sonrió y me dijo que había presentado su carta de renuncia a la empresa. Me sentí orgullosa. Había trabajado tan duro y ahora las cosas iban a mejorar. Al menos eso es lo que pensé, pero fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. David estaba libre del trabajo que lo agotaba, pero algo cambió a medida que pasaban los días. Parecía distante. La chispa en nuestro matrimonio, que una vez había sido tan brillante, se desvaneció lentamente, reemplazada por el silencio y la tensión. No lo entendí al principio. Parecía resentirme a pesar de que lo había ayudado a tomar la decisión de irse. No pasó mucho tiempo para que las grietas aparecieran. Cuanto más intentaba acercarme, más se alejaba. Y fue entonces cuando me di cuenta de que los cambios que había hecho, ayudar con las finanzas, tratar de aligerar su carga, solo nos habían alejado más. La verdad era que había pensado que estaba haciendo lo mejor para nosotros, pero David no necesitaba una pareja que tomara el control, necesitaba a alguien con quien compartir la carga, no que hiciera todo por él. Había cambiado nuestras vidas, pero no me había dado cuenta del impacto que tendría en nuestra relación. El camino por delante ya no parecía tan claro. Oye, ¿podemos mudarnos con mis padres? Bueno, espera un minuto. ¿Quieres decir que nos mudaremos a la casa de tus padres? Sabes que incluso si cambias de trabajo, con mis ganancias podemos vivir totalmente así juntos, así que no hay necesidad de que vayamos hasta la casa de tus padres. No, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que podemos alquilar una habitación en el nuevo condominio y todos vamos a vivir juntos. Echa un vistazo a esto. Con eso, David trajo un folleto para un condominio en una torre recientemente construida. ¿Estás pensando en vivir allí?
¿Finalmente puedo cuidar bien de mis padres haciendo esto? No, no, espera un minuto. El alquiler es de $5,000. Eso es demasiado caro. Pero estás ganando dinero a través de inversiones, ¿verdad? Puedes pagarlo fácilmente. Pero... Ciertamente no era imposible, pero no es que me muriera por vivir la vida como una persona rica, y quería ahorrar para nuestro hijo en el futuro, si alguna vez tenía uno. Además, no esperaba vivir con mis suegros, y solo sería normal que David usara el dinero que ganaba para cuidar de sus propios padres. Estaba un poco decepcionada porque sentía que me estaba usando para su propia conveniencia. ¿Realmente tenemos que vivir con tus suegros? ¿No quieres? Bueno, todavía estaban en buen estado de salud, ¿verdad? Incluso a George le quedan un par de años antes de jubilarse. He estado trabajando tan duro en la terrible compañía que no he podido prestarles mucha atención. Por favor, ayúdame. David me había pedido que lo hiciera y acepté a regañadientes. Pero como había esperado, esta resultaría ser la peor y más grande elección de mi vida. ¡Guau! ¡Qué lugar tan increíble! El paisaje es increíble y hermoso. Me alegra que ambos estén contentos con este lugar. Mis suegros, aunque estaban encantados con su nueva vida en el condominio de la torre, estuvieron muy emocionados todo el día cuando se mudaron por primera vez. Estoy muy orgulloso de ti, David. Debes estar ganando mucho dinero para poder permitirte un estilo de vida tan lujoso. Sí. Estaba justo al lado de mi esposo y le di un codazo. David les contó torpemente que el alquiler de esta habitación no se pagaba con sus ganancias. Al escuchar eso, ambos suegros pusieron cara de... En realidad, Emily es quien gana el dinero de las inversiones, y de sus ganancias estamos pagando el alquiler. ¿Qué? ¿Entonces no es de tus ganancias, David? Oh, son las ganancias de Emily. Mis suegros se sorprendieron cuando escucharon la verdad, pero me sentí aliviada. David se los contó ahora en lugar de más tarde, en lugar de dejar que se enteraran por mentiras. Al principio se disculparon, especialmente conmigo, y sentí que también los estaba incomodando. No pude evitar sentirme un poco culpable por eso, así que le dije a David que les asegurara que no se preocuparan demasiado. Originalmente había comenzado esto para ayudarlo con las dificultades que enfrentaba en el trabajo. Pensé que sería bueno para mis suegros vivir más libremente, lo que a su vez también haría feliz a David, pero mis suegros no estaban satisfechos con eso. Después de que David habló con ellos, se volvieron más audaces y exigentes. En realidad, me gusta mi pasta más suave. Y no te olvides de la cerveza. Ah, y necesito mayonesa también. Quiero esta bolsa de marca. ¿Puedes comprármela, Emily? Y un palo de golf también. Sentí que no me veían como nada más que una máquina de dinero, alguien que podía ganar mucho para ellos y estar a su servicio. No iba a permitir que eso sucediera. Bueno, dije, manteniendo mi tono firme, haré mi mejor esfuerzo con las tareas del hogar, pero no puedo hacer todo. Quiero ser una buena esposa y ocuparme de las tareas lo mejor que pueda, pero debemos ser estrictos con el dinero. Si no lo somos, simplemente se echarán a perder. Y me niego a mimar a mis suegros. Mantuve mi decisión, pero mis suegros no estaban contentos. Se enojaron conmigo y comenzaron a quejarse con David sobre lo irrazonable que era. ¿Por qué siempre está en casa? Dice que gana mucho dinero, pero lo dudo. Apuesto a que solo está jugando. No puedo creer que tenga el descaro de mostrarse cuando solo ha tenido suerte, fingiendo que es la gran cosa. Parecía que eso era lo que le habían estado diciendo a David a mis espaldas. Mientras tanto, David había cambiado de trabajo, optando por uno que pagaba menos pero no requería horas extras. Ya no tenía que pagar el alquiler ni los gastos de manutención, por lo que podía gastar todo su salario libremente. Su ropa se volvió más extravagante, trajes a medida, zapatos de marca, bolsos de diseñador. David, que siempre había amado la moda, estaba encantado de poder darse el gusto. Dado que David vivía tan libremente, mis suegros comenzaron a quejarse con él de por qué no podían vivir de la misma manera o permitirse los artículos de lujo que estaba comprando. Y, por supuesto, David se volvió hacia mí, diciéndome que debería comprarles cosas como parte de cuidarlos, pero me negué. Si quieres cuidarlos, ¿por qué no lo haces tú? Has estado usando tu salario libremente, así que deberías poder gastarlo en ellos.
Es una buena oportunidad para demostrar cuánto te importan. David frunció el ceño ante mi respuesta. No discutió, porque lo que dije era cierto. Pero si empezábamos a comprarles todo tipo de cosas a sus padres, ya no podría permitirse sus propios lujos. Así que me pidió que los cuidara, pero como me negué, David empezó a ser cada vez más duro conmigo. Has estado sentada frente a la computadora todo el tiempo. Estás acabada como mujer si ya ni siquiera te maquillas. ¿Crees que no importa ya que estás en casa todo el tiempo? Pero si sigues vistiéndote así, ya no haremos juego. Espera un minuto, repliqué. ¿Qué quieres decir con que ya no haremos juego? Siempre estamos en casa, así que ¿qué importa si hacemos juego? Así es como las mujeres como tú se vuelven cada vez más feas. Siempre debes esforzarte por ser hermosa. David comenzó a insultarme cada vez que tenía la oportunidad. Y mis suegros, lo notaron y se unieron. ¿Por qué no puedes cocinar mejor? Puede que seas capaz de ganar dinero, pero no sirves como esposa si no puedes manejar las tareas del hogar. Entonces, al menos, haz tu trabajo como esposa correctamente. Mis suegros comenzaron a acumular las críticas y, sinceramente, estaba harta. Así que comencé a defenderme. Pero es gracias a mí y a mis ganancias que todos ustedes pueden vivir así ahora. Creo que eso es lo más importante. Quiero decir, Linda, estás físicamente sana y tampoco trabajas, pero no haces las tareas del hogar, ¿verdad? Y George, dejaste tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué les pasaría si yo me fuera? No les pido que me respeten ni nada, pero no merezco que se quejen de mí de esta manera. Cuando dije esto, mis suegros estaban temblando, con la cara roja y sin poder decir nada. Lo que dije era completamente cierto. Después de eso, mis suegros comenzaron a hablar a mis espaldas con David cada vez que yo no estaba cerca. Sus voces eran lo suficientemente altas como para que las escuchara, especialmente cuando se reunían en la sala de estar. ¿Quién se cree que es esa mujer? Se burla de nosotros todo el tiempo y realmente me molesta. Incluso el otro día nos estaba diciendo cosas como si se estuviera burlando de nosotros. Ha cambiado. Se volvió arrogante solo porque ganó dinero con las apuestas. Así que, quiero decir, si ella puede ganar tanto dinero, entonces nosotros también deberíamos poder ganar mucho si estudiamos un poco y comenzamos a operar con divisas, ¿verdad? Sí, exactamente. Ella lo hizo, así que nosotros también podemos hacerlo. Deberíamos empezar ahora. No podía creer lo que oían mis oídos. Invertir y apostar son dos cosas completamente diferentes. No es algo que se pueda aprender en un día o simplemente estudiando un poco. George y David, que trabajaban en empresas, deberían haberlo sabido mejor. A partir de ese momento, tanto mis suegros como mi esposo se volvieron extremadamente competitivos conmigo. Incluso durante el desayuno decían, necesito verificar los precios de las acciones. Tengo que verificarlo antes que nadie. Y luego sacaban sus computadoras portátiles justo en la mesa del comedor para comenzar a verificar. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia familia. Si iban a competir contra mí de esta manera, no pertenecía allí, pero en medio de todo esto, estaba a punto de descubrir una verdad impactante e inesperada. Sucedió un día cuando tomé un descanso y salí con una amiga. Había oído que había un evento para mi anime favorito, así que decidí alejarme del trabajo por un tiempo. Mientras caminaba por la calle, vi a mi esposo frente a una tienda de marca. Acababa de salir con otro artículo de marca. De nuevo, debería haber estado invirtiendo el dinero, no comprando artículos de lujo. Me quedé allí mirándolo, pensando esto para mí misma, cuando de repente una mujer joven apareció detrás de él. Ella lo abrazó. Mi corazón se detuvo. El pánico me invadió. Me escondí en las sombras con mi amiga, sacando rápidamente mi teléfono para tomar fotos. No podía creer lo que estaba viendo. Sabía que las cosas no iban bien entre David y yo, pero nunca imaginé que fueran tan mal. Siempre había creído, a pesar de nuestros problemas, que me amaba como su esposa, pero estaba equivocada. David no solo me estaba descuidando, sino que estaba teniendo una relación íntima con otra mujer. No conmigo, sino con ella. Sentí que algo dentro de mí se rompía. La idea de estar con un hombre así, de vivir con sus padres, alguien que me trataba así, era insoportable. A partir de ese día, comencé a buscar mi propio apartamento, un lugar donde pudiera vivir para mí misma. Dejé de cuidar a mis suegros, dejé de hacer las tareas del hogar.
¿Por qué debería hacerlo? Nunca me habían apreciado. Y ahora, con todo lo que había aprendido, había terminado, mis suegros estaban furiosos. David estaba furioso entonces, un día, me llamaron. ¿Qué pasa con tu actitud últimamente? Cada cosa que haces o dices me enfurece. Eras demasiado arrogante para ser una esposa. Mamá y papá tienen razón. Te estás dejando llevar un poco y Linda empezó a levantar la voz. Te odio. ¿Qué quieres decir? Solo vivo con mi propia familia, así que vete ahora mismo. Para mi sorpresa, mis suegros decidieron echarme. Mi esposo, David, incluso había preparado educadamente los papeles del divorcio para que los firmara. Ya llené mi parte. Date prisa y firma los papeles. Era algo que no deseaba, pero era una oportunidad para mí. Firmé los papeles del divorcio tan pronto como los recibí. Bien hecho. Levántate rápido. Está bien, dije mientras comenzaba a empacar mis maletas. Ahora esta casa finalmente será nuestra. Ahora que ella está fuera del camino, tengamos una cena cara para celebrar. Los suegros comenzaron a hablar en voz alta de nuevo para que pudiera escucharlos. Empaqué mis maletas sin ninguna preocupación en el mundo. Por ahora, solo llevaré lo que necesito. Llamaré al transportista para que recoja el resto de mis pertenencias otro día. Cuando dije esto, mis suegros me miraron con una mirada victoriosa en sus rostros y se rieron y dijeron, hazlo lo más rápido que puedas. Es muy extraño cómo la gente puede ser tan engreída. Cuando lo piensas con calma, son ellos los que perderán. Estoy pensando que supongo que son simplemente estúpidos. Bueno, de todos modos, me prepararé y me alistaré para mostrarles lo que es el infierno. Volví a la casa de mis padres por el momento. Luego fui con el transportista al condominio de la torre y hice que se llevaran el resto de mis cosas. Así que ahora esta habitación es completamente nuestra, dice David con una gran sonrisa en su rostro. Dije, por cierto, aún no hemos terminado de hablar sobre el divorcio. Y puse la evidencia del romance de David frente a él que había recibido de la agencia de detectives. Oh, no. David estaba completamente mortificado por la evidencia fotográfica de su propio romance. Nos divorciaremos, pero después de que reciba la pensión alimenticia adecuada por lo que has hecho. Mis suegros no tenían idea de que su propio hijo estaba teniendo una aventura y sus rostros estaban pálidos. No, no puede ser. ¿Cómo es que sabes de mi romance? Simplemente pensaste que no te atraparían porque yo siempre estaba en casa. No eras un idiota por andar por la ciudad con ella abrazándote con confianza. Hablemos del resto a través de nuestros abogados. Mis suegros me interrumpieron cuando dije eso. David, ignora lo que dice esta mujer, porque tenemos una oportunidad de vengarnos de ella. Tienes razón. ¿Qué quiso decir con tener una oportunidad de vengarse de mí? Entonces David dice algo que me sorprendió. Si invierto alrededor de $50,000 en comercio de margen, eso es cientos de miles de dólares a la vez. Estás en un gran problema si juegas así. Estaba a punto de aconsejarles, pero decidí no hacerlo, porque cometiendo errores se obtiene conocimiento y formas prácticas de invertir. Será caro, pero una buena manera de aprender para David y sus padres. Espero que todo salga bien. Dije esto y me dirigí a la puerta principal para salir de la casa. Todos hicieron todo lo posible por seguirme y dijeron, ahora quiero que me faltes el respeto y tendré más éxito que tú. Los ignoré y salí directamente de la casa y volví a la casa de mis padres. Más tarde, a través de mi abogado, presenté una demanda de pensión alimenticia contra mi esposo y su amante. Dejé en claro que David tenía la culpa y que no habría división de bienes. Según mi abogado, parecía que podían permitírselo. Y para mi sorpresa, accedieron a pagarme la pensión alimenticia en su totalidad, sin discusiones sobre la propiedad. Tal vez acababan de cerrar un trato comercial exitoso, pensé, pero aparentemente no lo habían hecho, y en su lugar planearon liquidar la pensión alimenticia primero antes de hacerlo. Por mi parte, estaba agradecida de no tener que pagarles ni un centavo. La pensión alimenticia llegó rápidamente y decidí invertir el dinero. Gracias a mis sabias inversiones, pude ganar aún más y ahorrar de nuevo. Me mudé a un apartamento sencillo. No necesitaba un condominio de lujo en una torre. Era solo un lugar normal, pero era mío y era todo lo que necesitaba. A partir de ese momento, pasé mis días viviendo libremente como quería. Entonces, de la nada, mi ex esposo me contactó, pensando que había olvidado bloquear su número. Respondí a regañadientes. Hola. Ayúdame. ¿Qué pasó?
Metí la pata a lo grande con el comercio de margen. Tengo una deuda de $50,000. Estoy completamente hundido. ¡Oh, qué desastre! ¿Cómo te las arreglaste para jugar así, especialmente después de todos esos años de ganar? Suspiró. Para que conste, no era juego. Lo estudié correctamente, hice cálculos, predicciones. Invertí inteligentemente. No puedes simplemente invertir como si estuvieras jugando a la lotería y esperar ganar increíble. Y ahora, por favor, regresa. Si esto continúa, vamos a perder el contrato del condominio de la torre de $5,000. ¿Ese es el mejor resultado, no crees? Ya sabes, porque no puedes permitírtelo con tus ganancias. Mis padres no están convencidos y me van a presionar para que haga otra ronda de comercio de margen. Oh, querido, mejor deténlos. Pero eso ya no es mi problema. Es tu trabajo lidiar con tus padres ahora. Adiós. Oye, llamó, pero ya había colgado. Más tarde, nuestro amigo en común me dijo que los padres de David, a pesar de sus súplicas, siguieron adelante con otra ronda de comercio de margen. Falló de nuevo, agregando otros $30,000 en deuda. Y, por supuesto, su amado condominio de la torre fue rescindido, alquilado a nombre de David. Esto no fue una victoria para mí en absoluto. David y su familia ahora estaban enterrados en deudas, con David invirtiendo todos sus ingresos para pagarlas. Su amante, como era de esperar, lo abandonó. Tenía que trabajar de la mañana a la noche, viviendo la misma vida miserable que tenía antes. Sus padres también estaban trabajando sin parar para pagar sus deudas. Era exactamente lo que se merecían. Y no sentía ninguna simpatía por ellos. Al final de todo, finalmente entendieron la realidad de las inversiones. Lástima que ya no importara. No tendrían los recursos para volver a invertir en el futuro. Por otro lado, seguí ganando dinero a través de inversiones. Había ganado lo suficiente como para ya no necesitar trabajar. De ahora en adelante, planeaba concentrarme en mis pasatiempos y disfrutar de una cómoda vida semi-jubilada. Me hizo preguntarme, ¿por qué los hombres siempre menosprecian a sus esposas, pensando que son más capaces que nosotras? Me parece que apoyar a una esposa que sabe cómo ganar dinero llevaría a un matrimonio mucho más feliz, pero David, él era solo otro hombre que engañó a su esposa, un idiota que no podía controlarse. Estoy tan contenta de haberlo dejado. Espero que se arrepienta de todo y que yo pueda disfrutar de mi propia vida en paz y jubilación. ¿Qué haces cuando la persona que amabas, la persona con la que pensabas que podías contar, resulta ser la que te está arrastrando hacia abajo? Cuando la misma persona que se suponía que era tu compañero de vida se convierte en una carga, te usa y luego te traiciona. Emily pasó años creyendo que al ayudar a su esposo David estaba haciendo lo correcto. Trabajó duro, construyó una carrera e incluso cubrió sus gastos para que él pudiera dejar su trabajo tóxico. Pero a cambio, todo lo que obtuvo fue resentimiento, distancia y, finalmente, traición. El punto de inflexión llegó cuando David, en lugar de estar agradecido, le pidió que continuara manteniendo a sus padres mientras él se entregaba a lujos con su dinero. La gota que colmó el vaso llegó cuando Emily descubrió el romance de David. Ese momento destrozó la ilusión de su matrimonio. Pero en lugar de revolcarse en la desesperación, Emily tomó medidas. Se alejó, solicitó la pensión alimenticia y se construyó una vida para sí misma. Ahora está prosperando, usando el dinero que ganó sabiamente y viviendo la vida en sus propios términos. ¿Pero qué pasa con David y su familia? Se están ahogando en deudas, obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. David se queda luchando en el mismo trabajo miserable, mientras que sus padres, que habían confiado en la generosidad de Emily, ahora están pagando el precio.